ahorita vamos a mostrarles como tal en vivo el aplicativo desde nuestro portal web. Entonces, van a ustedes encontrar, ahorita compartimos el link, un una pantalla donde van a diligenciar como usuario, van a entrar, ingresar como usuario externo con su correo corporativo y van a ingresar a la compañía, pues, el NIT y la compañía a la que están haciendo, pues, referencia. Listo. Por favor, Gerson, ¿continúas? Gracias. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya te escuchamos, gracias. Listo. Una vez ingresen como usuario externo, ¿cierto? Encontrarán habilitado como el siguiente icono en el screen splash del aplicativo y podrán loguearse o ingresar a este icono por un clic o un doble clic, dependiendo de pronto del tipo de navegador que estén usando, ¿sí? En él encontrarán como tal toda la información y los diferentes paneles o ventanas por el que podrán navegar en el aplicativo. ¿Sí? Los que ya han tenido la experiencia de uso del aplicativo y los que hicieron el uso en el año 2024 para la preparación de renta del año 2023 podrán encontrar en la sesión de declaraciones que ya está la declaración del año 2023. Solo tienen que hacer un paso ahí y es marcar como la versión final del año 2023. Esto es algo importante porque al crear el nuevo periodo, ¿cierto? Eh, Tendrán como tal el poder trasladar información relevante como datos informativos y saldos de pronto de anexos como pasivos estimados y cartera que informarán o que se llevarán estos saldos, perdón, al anexo de renta del año 2024. ¿Sí? No sé si me estoy anticipando, Lorena, tú me dices cómo tienes ahí la hoja. Dale. Entonces, esto como tal va a ser y van a encontrar como la información del año 2023, que sería como en este ejemplo la que tenemos aquí en la parte inferior, y en la parte superior sería como el ejemplo de la declaración de renta del año 2024. ¿Sí? Eh, hay, hay, hay equipos que son nuevos, entiendo, y tendrían que dirigirse con sus contactos para confirmar la asignación de los claims para que puedan crear la declaración, ¿cierto? Esta se hace a través de este proceso. Sin embargo, hay ciertos usuarios que tienen restricciones, entonces creería que lo mejor es contactar con su contacto en el equipo de BTS o en el equipo de GCR para poder realizar como tal la creación del espacio o que se le asigne a uno de los usuarios que va a ingresar y va a hacer uso del aplicativo el claim necesario para poderla crear y tener como esa autonomía. ¿Listo? Una vez se haya creado esto, y acá me voy a devolver un poco, está el tema del plan de cuentas, ¿cierto? El plan de cuentas ya está creado en el año 2023 para aquellos que hicieron uso del aplicativo en el 2023. Si de pronto el plan de cuentas es el mismo, ustedes dicen es el mismo que yo siempre utilizo, no le dicen, no le creé ninguna otra cuenta, entonces al momento de la creación podrán asignar el plan de cuentas del año anterior, ¿sí? Sin embargo, si ustedes dicen, quiero empezar por una cuenta nueva, ¿cierto? Van a dirigirse a configuración y plan de cuentas, ¿sí? Esto también aplica para los clientes que son nuevos y no tienen una declaración de renta en el año 2023. Entonces, ustedes van a llegar, no les van a aparecer estas declaraciones acá, o esto va a aparecer como en modo blanco y va a salir un mensaje de como que no hay procesos asignados. Entonces, el primer paso es configurar el plan de cuentas, ¿sí? Pues acá en configuración podrán ir, le dan el plan de cuentas y lo podrán cargar el nuevo, ¿cierto? O podrán editar el del año 2023 para aquellos que ya hicieron uso del aplicativo. O los que hicieron uso del aplicativo dicen, yo hice de pronto una transición a otro sistema contable, entonces, ¿cuál va a ser el mapeo que puedo usar? Puedo asignarle un nuevo plan de cuentas para amarrarlo a la nueva declaración, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Listo? Entonces el proceso lo voy a recrear para que ustedes lo tengan, acá como si esto fuera nuevo, plan de cuentas año 2024, prueba.
Puedo copiar esto acá y elijo la plantilla dependiendo de la compañía o el sector al que pertenezco, ¿sí? Sector financiero y seguro, servicio o comercial. Vamos a tomar el comercial, acá lo agrego, sí. Una vez agregado me va a decir que tengo dos planes activos. Entonces, como lo mencioné, depende de la autonomía de ustedes de cuál plan van a elegir. Si van a hacer un tema, un, una carga nuevo de plan de cuentas o si van a usar el del año 2023. O si es un cliente nuevo, pues le aparecerá solo este activado. Una vez se haya creado esa partecita, le dan en cuentas, nos va a pasar a otra ventana en la cual vamos a hacer el cargue como tal de la plantilla. ¿Sí? No es cuenta a cuenta, que era como una de las preocupaciones que había, recuerdo el año pasado, que si tenían que crear el plan de cuentas cuenta a cuenta, ¿no? Aquí en esta parte tenemos en opciones la opción de importar la plantilla del plan de cuentas, ¿cierto? Nos va a salir esta pestaña y en este pedazo, en esta parte de carga masiva, pueden descargar la plantilla plan de cuentas. Lo vamos a hacer. Acá la pueden abrir, ¿cierto? No la voy a descargar nuevamente porque ya la tengo acá para el ejemplo. Voy a mostrar. Y esta va a ser la plantilla del plan de cuentas. Denme un momento que ahora. En esta plantilla lo importante, y como lo mencionamos también para los que estuvieron con nosotros acompañándonos en la charla del año anterior, es indicar la cuenta corporativa y la cuenta estándar. Esta cuenta estándar es relevante porque es la que va a llevar la información a los renglones del formulario de renta y a los renglones o a las filas y columnas de el formato de conciliación fiscal formato 2516, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener una cuenta corporativa y la idea es que se haga como una homologación a una cuenta estándar para que esto alimente automáticamente los renglones y la conciliación fiscal. Una vez hayan completado esto, hayan cargado toda la información, ¿cierto? Lo pueden subir, pero por favor consideren en la descripción corporativa temas de caracteres especiales como el siguiente signo no les va a generar error. Guiones está permitido para este año y numerales sí tiene un error también. Entonces, como muchos caracteres especiales les van a generar error. Entonces, por favor, cuando estén haciendo el cargue del plan de cuentas, tengan cuidado con esto, lo pueden reemplazar por algún tipo de comentario. Gerson, podemos Eh, ver la sí, claro que sí. plantilla de Excel para podernos familiarizar con esta. Ok, Listo. esta es la plantilla. ¿La, la estás viendo? Qué pena. No sé si... No, no No, se está no, no, compartiendo. no, Listo, no, dame no, un no segundo. estamos viendo. Dame un segundo. Ahora, creo que sí. ¿Sí? Listo, sí. Ok, listo. Bueno, esta es la plantilla del plan de cuentas. Qué pena con ustedes. No me había fijado que me estaba compartiendo esta parte de la pantalla. Ujú. En la cuenta corporativa, como tal, como lo mencioné hace un momento, informan la cuenta corporativa que manejen y lo ideal es tener un tema de cuentas estándar para poder llevar toda esta información y que alimente los renglones. En descripción corporativa, lo que le mencionaba, tener en cuenta que no se permiten caracteres especiales como este o el numeral, les va a salir error cuando carguen el plan de cuentas, ¿cierto? Entonces lo ideal es que antes de hacer el cargue, se fijen en estos temas. De igual manera, si realizan el cargue y hay errores, pueden descargar la plantilla con errores. Voy a colocar acá uno para que lo podamos ver, así, y la voy a cargar para que veamos como el ejemplo con este tipo de errores y donde podrán reflejar esta información para que puedan hacer los ajustes necesarios.
Ahí está haciendo el proceso de cargue. Recuerden que este es el botón de refrescar y acá en histórico de archivos podrán evidenciar cómo va el cargue de la información. Y acá me debería aparecer el error que les comentaba. Acá sigue procesando el archivo. Ok, está tomando más tiempo de lo normal. Dame un segundo. Puedo hacerlo a través de otro. Bueno, mientras tanto que se procesa la información, voy a ir respondiendo unas preguntas en el chat. La Ujú. primera de ellas, em, para este año, nos pregunta Luis Arango, perdón, para este año el balance de las entidades públicas se homologará comercial. Digamos que como lo No, explicamos al comienzo, en la opción de configuración plan de cuentas, al momento de hacer la creación del PUC, nos menciona si debemos asociarlo a plan de comercial, plan financiero y plan de servicios. Entonces, para el caso específico de las entidades públicas, se deberá hacer por plan de servicios. ok. Listo. Listo. Ven, y de igual tener presente, y creo que Luis, tú ya hiciste homologación el año 20 el año pasado, o sea que podrías tener aún vigente la plantilla como lo mencioné en la plantilla del año anterior. Eh, listo. Eh, ya hizo el cargue y me está arrojando el error que les voy a mostrar acá en esta parte. En histórico de archivos podrán consultar el error del cargue que intencionalmente dejamos y es para mostrar que el tipo de caracteres especiales es lo que va a arrojar errores y es lo que ustedes pueden entrar a validar a través de esta parte de la plantilla, ¿cierto? Entonces acá nos va a abrir y me va a decir en esta parte que contiene un carácter especial inválido, ¿cierto? Acá. ¿Qué hacemos entonces cuando ocurre este error? Entramos a la plantilla que habíamos cargado inicialmente, identificamos cuál es la cuenta que tiene error
y le eliminamos estos caracteres especiales, ¿cierto? Eh, un momento, ¿está? Entonces entramos, eliminamos los tres caracteres especiales, la guardamos y la volvemos a cargar. Volvemos a cuentas, a opciones, importar y lo podremos cargar. ¿Listo? Vamos a ir cargue como tal. Vamos a histórico de archivos y verificamos que ya no tenemos ningún error. Listo. De esta manera ya tenemos creado como tal eh, el plan de cuentas que vamos a usar para nuestra declaración. ¿Sí? Volvemos a la parte, a la ventana de declaraciones y acá vamos a crear la declaración, que es la que comentaba en algún momento. Depende de si tienen el claim para crearla eh, Digamos, sí, acá esto directamente. es más que todo, ya una vez ustedes creen, digamos, el PUC, ustedes avisan al gerente asignado al proyecto para que este les pueda ayudar a la creación del espacio de la declaración del 2024, asociándoles el PUC correspondiente que ustedes hayan creado. Voy acá, antes de seguir al siguiente paso, responder algunas dudas puntuales del plan de cuentas. Entonces, Vanessa Bastidas nos pregunta dónde podemos acceder a las plantillas de Excel para el cargue de la información. Entonces, te vas a configuración, ¿sí? Plan de cuentas. En plan de cuentas va a haber una opción que dice, una vez ya creado como tal el PUC, que son las pantallas de nombre, descripción y plan de cuentas, vas a irte a la parte de opciones y vas a, por favor, mm, ¿qué te aparece ahí? Si quieres, entra, dale, una vez creado el espacio, das clic en como tal el PUC que creaste y ahí en opciones, abajito, opciones, importar. Aquí vas a encontrar como un link para descargar el PUC en la plantilla que veías. Y para cargarla ya es en en la misma ventana emergente, en el icono del clip, ubicas el archivo donde tú guardaste el PUC. ¿Listo? Y vamos a darle cargar. Y como lo mencionó, haciendo resumen a lo que mencionó Gerson, en histórico de archivos vas a ver si el cargue fue exitoso o no. Listo. Jaime Prieto nos pregunta, si tengo varias cuentas nuevas con respecto al plan del año anterior, ¿las puedo incluir en el plan de cuentas por medio de una plantilla para adicionarlas a la existente? En este caso, si son muchas cuentas, lo recomendable es cargar nuevamente el plan de cuentas. Si son, y lo que hemos visto para el tema de procesamiento, ¿no? De tiempos. Sí, y te voy a poner un ejemplo. Este es el plan de cuentas que tenemos anterior. Este que dice plan base 2023. Ingresamos a cuentas y acá las podrías ingresar manualmente y la verdad no te toma más, si son 5 cuentas, créeme que no te toma más de 5 minutos cargarlas de esta manera, ¿cierto? Entonces podrías o esta opción o nuevamente hacer un cargue masivo, pero incluyendo las cuentas del año anterior también, ¿sí? Porque él va a quedar es con el el último plan de cuentas que hayas cargado. Entonces, en este caso, si cargas una plantilla solo con 5 cuentas, tu plan de cuentas va a quedar amarrado a solo esas 5 cuentas, no a las 91 que de pronto puedas tener, a las 150 que puedas tener. ¿Listo? Listo. Miguel Ángel Angarita, ¿es posible subir nuestro PUC a 10 dígitos? Sí, De sí es acuerdo. posible. Digamos que en la plantilla lo que veíamos, y no sé si tienes ahí la plantilla de Excel. Sí, dame un segundo. Entonces, desde la plantilla del Excel nos pide
tres requisitos, o sea, tres columnas que sí o sí debemos tener en cuenta para su diligenciamiento. La primera es la cuenta corporativa. Entonces, si tienes 10 dígitos, vas a diligenciarla en la columna A, tu cuentas, o sea, las cuentas corporativas que tienes, cuántos dígitos quieres. ¿Listo? Cuánto detalle quieras, pues lo puedes poner en la columna corporativa. Para el caso de la columna estándar, vas a dejar, hay dos opciones. Cuenta PUC, que es así o sí, debe ser a 6 dígitos. Y también en caso de que tú no tengas asociada la cuenta PUC, no tengas una homologación, te vas a remitir al 2516. El 2516 nos trae como tal los renglones y tú dices, no, no tengo la de efectivos equivalentes. No, o sea, tengo un banco y no sé a qué cuenta debe ir. Nos vamos a ir a la sección, ya sea el ERI de la hoja 2 o la hoja 3, ERI ya o sea, es activo y pasivo, y vas a asociarle el renglón que debe ser. ¿Y cómo es la estructura para asociársela? Por ejemplo, ahí en el caso, en las pantallitas digamos en los encabezados de la plantilla, van a ver un mensaje que dice diligencia la cuenta PUC a 6 dígitos o su renglón del 2516 a lo que queremos que aparezca en este 2516. Y le vamos a dejar 12, que es la celda donde, digamos, la fila donde va a estar ubicada el 2516, la hoja ESF, si digamos el resultado ERI, un espacio y el año. Para este año, como el 2516 tenemos la versión del 2023, pues vamos a dejar 2023. ¿Listo? Y ahí esto sería con respecto al cargue. Entonces, nuevamente recordamos, para la plantilla sí o sí necesitamos el diligenciamiento de la columna A, cuenta corporativa, sin importar los dígitos que tú tengas. Cuenta estándar sí o sí debe estar a 6 dígitos en caso si vamos a diligenciar la cuenta PUC o asociar el renglón específico del 2516 y la columna C de descripción de cuenta que como lo mencionó Gerson no puede estar con caracteres especiales. Listo. Nos pregunta Lirio Vega, ¿debería mantener las cuentas que se llevaron en el año anterior específicamente a las cuentas especiales del 2516 ESF y ERI? Pues digamos que para el caso tuyo, si tienes el PUC del anterior, como lo mencionábamos, se puede clonar ese PUC y si tienes unas cuentas específicas para agregar, pues le asocias la cuenta, pues la cuenta del PUC que se necesita o como lo mencionamos, el renglón del 2516 en caso de que lo requieras. Pero pues digamos, si vas a usar el PUC anterior del año, y hablo PUC anterior, año 2023, se clona el PUC que tenías el año pasado. Víctor Cárdenas, buenas tardes, ¿podemos tener acceso a la grabación? Sí, señor, vamos a tener, como lo mencionamos al comienzo, esta sesión está siendo grabada. Para las personas que iniciamos a trabajar con ustedes y aún no tenemos la plantilla, ¿en qué momento podemos obtenerla? Primero, si están trabajando por primera vez con nosotros, deben ustedes solicitar como tal la creación del usuario de ustedes, del equipo de ustedes, al gerente del proyecto. Ellos les crean los usuarios para que ustedes puedan acceder al link del aplicativo y como tal, allá mismo pueden descargar las plantillas que deseen para el cargue del PUC. Listo, creo que ya. Con esto sería. Listo. Bueno, una vez creado, como lo mencionamos, el plan de cuentas, ¿cierto? Se dirigen y agregan la declaración del periodo, ¿cierto? Que llamamos la capacitación. Nuevamente esto lo hace el gerente de Correcto. acá lo estamos mostrando porque pues es el proceso que hacemos interno Ujú. para poderles mostrar en vivo el tema de qué pasa después de que ustedes crean el PUC. Uno, avisan al gerente, oye, ya creé el PUC, este es el nombre del PUC para que ellos Lo asociamos. internamente lo asocien a la declaración. Acá la creamos. Toma un tiempito.
No más de 2 minutos. No sé si hay otra inquietud de pronto en el chat. Listo. No veo que ya creo que no tenemos más inquietudes. Mientras tanto que procesamos, igual les comento que para este año también les hicimos llegar a los gerentes de cada proyecto un manual del paso a paso de los como tal pasos esenciales de la aplicativa. Entonces no se preocupen que adicional a la sesión que va a estar grabada van a tener una presentación del paso a paso. Listo. El paso que ahorita nos va a mostrar una vez que el gerente les digan, listo, ya creamos el espacio de la declaración para que ustedes puedan ingresar de nuevamente. Nuevamente ingresan y lo que van a ingresar es a la declaración del 2024. Allí lo que vamos a mostrar ahorita es ya el paso de subir el balance para ya como tal tener nuestra base contable y depurar la renta. Listo. Entonces, como lo mencionaba Lorena, ingresamos a la renta del año, ¿cierto? Y vamos a hacer el cargue del balance. Pero antes de eso, van a encontrar los que usaron el aplicativo el año anterior de pronto una diferenciación en los ambientes o ventanas a la que nos acostumbramos en el año pasado, perdón. Vamos a encontrar en ajustes todo el tema de el detalle de cuentas, el cargue del balance, el cargue de ajustes masivos y donde podremos consultar el historial de las operaciones y o ajustes que hayamos realizado en el transcurso de la preparación de las declaraciones de renta, ¿cierto? En cálculos y resultados van a encontrar todas las plantillas de las hojas de cálculo y o anexos que usamos para la determinación. Esto es, aquí van a encontrar la plantilla de datos generales, la de liquidación del impuesto, pasivos estimados y demás. Y en entregables y tableros encontrarán como tal la opción para descargar el entregable con todos los anexos, el reporte básico y el formato 2516, ¿cierto? Entonces, para el caso que nos compete en este momento, iremos a la ventana ajustes, luego a cuentas, balanza y acá vamos a encontrar la opción para cargar el balance. En cargar balanza le vamos a dar en esta opción y acá nos va a permitir descargar la plantilla. La vamos a mostrar con la información que deben diligenciar, como la información obligatoria que se debe diligenciar. Esta es la plantilla para cargar balance. Obligatorio. ¿Qué se debe diligenciar acá? Esta columna es obligatoria. Esta columna de descripción de cuenta es obligatoria. Saldo inicial es opcional. Saldo final es obligatoria. Efectos por conversión cuando aplique. ¿Listo? Es decir, cuando nuestra moneda funcional para el caso de las compañías que tienen moneda funcional diferente al peso colombiano, van a sí o sí que tener que diligenciar la columna E. Para el resto, la A, la B y la D. Para moneda funcional, la B, la D y la E. Correcto. Listo. Entonces, en este caso y en el ejemplo que nos compete, les vamos a mostrar la balanza o el balance, perdón, que habíamos diligenciado, para que por favor consideren lo siguiente. Aquí para aclarar, cuenta corporativa no va a ser la cuenta PUB, sino la cuenta corporativa que previamente subimos en el plan de cuentas. Correcto. ¿Listo? Y la que puede ser de 10 dígitos o más. De ¿Listo? acuerdo. La Cuánta descripción de talla que cuenta, ustedes quieran. correcto. La descripción de cuenta puede ser la corporativa, que imagino fue la que también dejaron en el plan de cuentas. En algunos casos a veces se diferencian, pero la verdad vimos pocos casos. En el saldo final, como lo mencionamos acá o como lo diligenciamos acá, que es obligatorio, ¿cierto? La idea es que se deje positivo o negativo, positivo
los saldos de cuentas que deben de tener naturaleza débito y negativo los saldos de naturaleza crédito, ¿sí? No tenemos que hacer la clasificación. Automáticamente el aplicativo va a identificar que lo que esté con signo o con valor positivo no va a ser un crédito, sino va a ser un débito. Y aquellos que informemos con el negativo en esta parte, digamos que en esta cuenta que denominamos deterioro, va a ser con la naturaleza crédito y lo va a clasificar de esa manera, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo veo yo acá la clasificación en los renglones y demás? Como lo mencionamos en el cargo del plan de cuentas, todo esto se va a ir, es por debajo a través de la homologación que hicieron a cuenta estándar, ¿cierto? Entonces, una vez hayan identificado todo esto, estas son las tres columnas que sí o sí deben diligenciar, van a realizar el cargue del balance. Aquí, mientras tanto, que realiza Gerson el cargue del balance, muy importante, nuestro balance debe estar en cero, no debe estar con decimales. Nuestro balance debe estar en cero, o sea, conciliado, ¿de acuerdo? Y debe estar en formato número, el saldo final debe estar en formato número, sin comas, ni decimales, ni puntos. Correcto. Una vez que ya he hecho el cargue del balance a través de la misma plantilla acá, en opciones, donde lo elegí, ¿cierto? Él me va a mostrar el proceso acá, yo lo puedo ir monitoreando. En este caso, como es un balance pequeño por el ejemplo, me sale que está exitoso. Si tiene errores, este, esta alerta que dice procesado les va a salir con el comentario error y en algunos casos va a mencionar cuál es el tipo de error. Puede ser el que mencionó Lorena, en el que el balance está y les va a decir eh, desbalancear, ¿cierto? Significa que no hay un efecto cero entre débitos y créditos. Entonces tendrían que entrar a verificar o va a decir error y al descargar se van a dar cuenta de que incluyeron de pronto alguna cuenta con un decimal, ¿cierto? Y como lo mencionaba Lorena, no se pueden cargar cuentas con decimal. Una vez se haya cargado el balance, ustedes podrán hacer consultas de las cuentas cargadas a través de cuenta, detalle de cuenta. Y acá las van a poder ver. Acá lo pueden revisar. Este es como un tablero en el que podrán revisar los ajustes que han realizado o consultar números de cuentas, ¿cierto? Quieren revisar una cuenta 1710, digamos que es la de el impuesto diferido. Acá pueden ver el saldo contable que cargaron y qué saldo fiscal tienen a la fecha. ¿Listo? Listo. Aquí Víctor Cárdenas nos pregunta, si tenemos efecto por conversión, el saldo final incluye el efecto. Entonces, como lo mencionamos, para tener en cuenta el efecto por conversión, vamos a diligenciarlo en el factor por conversión, es decir, que el saldo final debería estar sin efecto. Correcto. Listo. Entonces, aquí vamos hasta el cargue del balance. No sé si procedemos con el tema de la plantilla de ajustes masivos o quieren Listo, comentar algo perfecto. adicional. Entonces voy aquí a proyectar. ¿No? Entonces, un poquito para hacer preámbulo, ahí ven mi pantalla. Ya. Listo, perfecto. Entonces, para realizar los ajustes, igualmente ahorita ya lo vamos a ver en vivo, pero los dos tipos de ajustes que vamos a tener es ajustes fiscales, reclasificaciones. Cuando hablamos de reclasificaciones, son las que hacemos de cuenta del activo al pasivo o reclasificaciones en resultados, cuentas del ingreso, costo, gasto. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos con tipo de ajustes. Ya aquí voy a proyectar lo que es el aplicativo, nuestro aplicativo. Lo, Entonces, lo ahí proyecto viene. dale. Listo, Ya la perfecto. veo. Listo. Entonces, nuevamente la visual que vamos a ver para nuestro espacio de la declaración, vamos a tener en la sección de cálculos y resultados varios anexos, ¿sí? Todos los anexos que se necesiten específicamente para liquidar ciertos rubros y que igualmente ahorita vamos a dar un recorrido en ellos.
Para el caso de hojas de los ajustes masivos, nos vamos a ir al anexo 7.1, hojas de ajustes. Vamos a darle aquí abrir. Y eso nos va a llevar a un Excel. Entonces, muy importante, lo que yo usualmente recomiendo es que los archivos como son estos, las plantillas, porque a estas hojas de cálculo, a estas hojas donde tenemos cálculos y resultados van a estar todas las plantillas. Estas plantillas no se descargan. Estas plantillas se diligencian de manera en línea por OneDrive, como si estuviéramos haciendo el diligenciamiento de un Excel en línea. Entonces, cuando ya tenemos abierto en línea este Excel, lo que yo recomiendo es que lo abramos desde el escritorio. ¿Para qué? Para que sea más fácil el diligenciamiento. Entonces, denme un momentico. Listo, acá ya abrió nuestro Excel de la plantilla. ¿Qué vamos a encontrar en la primera columna? Vamos a encontrar una columna que dice nombre de ajuste, tipo de ajuste, la cuenta, cuenta contrapartida, monto débito, monto crédito. Entonces, acá muy importante en ajuste fiscal, o sea, los que no son reclasificaciones, sino ya son rechazos y demás. Acá lo que recomendamos es que se ajuste aquellos, por decirlo así, partidas conciliatorias entre la contabilidad de la renta líquida o pérdida líquida que no tengan o que no estén asociados a un anexo. Es decir, por ejemplo, pasivos estimados. Lo podremos hacer acá, pero lo recomendable para mayor control es que lo hagamos en los anexos correspondientes, ya que pasivos estimados, como lo vamos a ver más adelante, estos hacen los ajustes automáticamente desde la cuenta. Entonces, ¿qué ajustes acá podemos hacer? Y lo que recomendamos hacer, ajustes que no estén atados como tal a las plantillas que ya veremos más adelante, sino, por ejemplo, que sea diferencia en cambio, no sé, rechazo de gastos no deducibles, temas así, lo vamos a tratar en esta plantilla de ajustes masivos. Entonces, para la primera la primera columna, lo que vamos a hacer es clasificar entre temporal y permanente. ¿Y esto porque este paso y esta columna es muy, muy importante para clasificar, para poderle asociar? Ustedes recordarán, para quien tiene más experiencia haciendo rentas, nuestro 2516, la hoja ERI que nos pide. La hoja ERI en la parte inferior nos pide la clasificación de las partidas temporales y permanentes por varios conceptos. Entonces acá, muy importante, la clasificación que leemos acá a cada ajuste fiscal, porque esto será lo que alimente lo que va a ser nuestro 2516. Entonces, por ejemplo, acá nos va a desplegar una lista desplegable de las diferentes clasificaciones que actualmente tenemos en la versión del 2516, la hoja ERI, y la vamos a clasificar dependiendo de la naturaleza del ajuste. Entonces, por ejemplo, gastos de vigencias anteriores. Si queremos buscar, aquí vamos digitando. Entonces, por ejemplo, no sé, beneficios, aquí nos va a traer salarios con deducciones especiales, ¿sí? O sea, acá podemos digitar la parte a la que queremos para es más fácil ubicarnos en lugar de llegar y mirar todos los ajustes y desplegarlos. Acá por la barra espaciadora, pues simplemente los digitamos para ir buscando lo que más se adecue al ajuste. Entonces, gastos de ejercicios anteriores nos va a mostrar este. Para el ajuste fiscal, es decir, rechazo de gastos no deducibles, vamos a poner tipo de ajuste fiscal, la cuenta a la que está asociada, es decir, digamos en mi ejemplo, estaba en esta cuenta del gasto. Cuenta contrapartida, no la vamos a diligenciar. ¿Por qué? Porque estos ajustes fiscales no tienen contrapartida, muy diferente a las reclasificaciones. Entonces, esto no lo diligenciamos. Y ya vamos a poner
si queremos que el ajuste sea débito o crédito. Entonces, en este caso vamos a poner 100, digamos un gasto no deducible de 1000. Y aquí vamos a poner el concepto, gastos no deducibles, vigencias, años anteriores. Listo. Muy importante aquí, perdón, era crédito. Muy importante aquí, no van los montos en puntos, en comas, ¿no? Al igual como lo explicamos al momento del cargue, van simplemente los valores o los montos en formato de número. Esta sería nuestra, digamos como tal, el diligenciamiento de un ajuste fiscal. Ahora, ¿qué reclasificaciones? Las reclasificaciones, como lo mencioné, hay dos tipos de reclasificaciones, entre patrimonio activo y pasivo, y entre resultados, ingreso, costo, gasto. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hacer una reclasificación entre patrimonio, es decir, cuenta activo y pasivo, vamos a poner reclasificaciones con patrimonio contable. Vamos acá a colocar la cuenta del activo, la cuenta contrapartida, es decir, nuestra cuenta destino va a ser, en mi caso, mi ejemplo, pasivo, y voy a colocar el ajuste que quiero que haga en la cuenta origen. Es decir, quiero que en la cuenta origen resulta que esta cuenta tenía una cuenta por cobrar. Digamos que acá está en una cuenta corporativa, pero esta es una cuenta por cobrar. Y resulta que está con naturaleza contraria, entonces quiero que para poderla pasar al pasivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, debitarla. Y asimismo, lo que va a reflejar en la cuenta destino es un ajuste crédito. Entonces, acá como en estas dos va a ir la naturaleza con la que queremos que haga el ajuste, la reclasificación, pero partiendo desde la cuenta origen, es decir, la cuenta del, del que de la que dejamos acá en cuenta origen que queremos que se haga para que pase a la cuenta contrapartida. Asimismo, vamos a hacer contra el resultado lo mismo. Después de haber diligenciado este tipo de ajustes de plantilla masiva, lo que vamos a hacer es guardar. Guardamos como común y corriente cuando nosotros actualizamos un Excel, guardamos, cerramos y nos vamos a dirigir al aplicativo. Listo, entonces cerramos estas ventanas que nos aparecen. Y acá ya estará, digamos que guardada la información. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Vamos a seleccionar nuevamente nuestro anexo y vamos aquí a opciones y vamos a ir a realizar ajustes seleccionados. ¿Para qué? Para que realice los ajustes que le mencionamos en esta plantilla. Ahora, ¿qué pasa si resulta que yo ya hice los ajustes ahí y voy a volver a agregar otros ajustes? La abrimos y agregamos los ajustes. No borremos los ajustes que están previamente procesados, sino los agregamos en la misma plantilla y realizamos ajustes seleccionados. Para ver el cargue, si fue exitoso o no, nos vamos a ir a ajustes. Aquí, ajustes. Aquí. A ver. Voy a volver a ingresar. Ingreso. Acá vamos a diligenciar, vamos a recordar un poquito, diligenciar la compañía a la que tenemos acceso. Aquí le damos clic. Nuevamente vamos a ir pues acá hay muchos espacios creados, pero pues porque esto es de nosotros interno, pero ustedes les va a aparecer como el espacio como tal de la compañía de la declaración. Aquí vamos a darle en ajustes y para revisar ese cargue exitoso, nuevamente retomando, vamos a ir a ajustes, cuentas, ajustes masivos. Y en ajustes masivos vamos a ver el tema de los ajustes que se realizaron por el
por el ajuste del anexo 7.1. Este fue el último que se hizo. Y acá fijémonos que registros con error, 0. Muy importante que tengamos presente eso, porque puede que haya procesado los demás ajustes, pero si hay uno o dos o tres que tengan error, debemos consultar acá. Este paso es súper esencial para asegurar que los ajustes hayan quedado de manera correcta. Y aquí vamos a descargar, en caso de errores, por ejemplo, voy a descargar este que tenía un error. Bueno, no, 33 errores. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces nos va a aparecer aquí el informe de los errores. Y en la parte, en la columna H nos va a arrojar el error. Entonces dice monto incorrecto. Cuando fuimos a ver es porque tenía espacios. Entonces, por eso les decía que muy importante que diligenciemos este anexo es desde el Excel y no en línea o sea, en lugar de abrir en el escritorio, porque esto nos pasó justamente porque lo estamos diligenciando en línea. Entonces, nuestra recomendación es no descargar el Excel, sino simplemente lo que vamos a hacer es al abrir la plantilla, aquí nos aparece la opción de editar y vamos a colocar aquí bueno, abrir escritorio, si lo tienen en español, y ahí ya nos abre el Excel. Entonces, cada vez que tengamos este tipo de errores, pues la idea es ir subsanando el tipo de errores con el fin de que ya nuestro cargue, una vez volviendo a hacer el proceso, vamos a remitirnos a ajustes masivos al reporte como lo mencioné, y aquí la idea es que nos aparezca registros 42, que son el número de líneas que cargamos, y si tenemos registros que estemos en 0 registros con error, con el fin de asegurar que el cargue haya sido exitoso. Ahora, otra manera de hacer ajustes en el renglón ajustes, en lugar de utilizar esta plantilla, de pronto, esta es la opción más práctica, pero desde luego también existe la opción de ajustes manuales. Y estos ajustes manuales, ¿qué quieren decir? Nos vamos a ir a configuración. Ahí vi que nos preguntaron que si habían ajustes que iban atados a pausa al exterior, ¿de acuerdo? Como mencioné al comienzo, esta plantilla está asociada simplemente a los ajustes que no están atados a un anexo específico. Para el tema de gastos al exterior debemos dirigirnos a la plantilla de gastos del exterior, diligenciar la cuenta y ahorita más adelante vamos a ver diligenciar el tratamiento, si es deducible o no deducible, y realizar los ajustes en el aplicativo desde la plantilla. Configuración. Entonces nos vamos para hacer ajustes desde la cuenta, es decir, masivos. Nos vamos a ir pues, a la declaración. Vamos a ir a ajustes y aquí nos va a aparecer las cuentas, una visual de las cuentas, prácticamente el balance, es una visual desde el sistema de cifras contables y fiscales. Vamos a diligenciar la cuenta a la que queremos hacer el ajuste. En mi caso, por ejemplo, voy a hacer el ajuste en esta cuenta. Y aquí, no sé, esta es la cuenta del ICA. Entonces resulta que en esta cuenta hay un gasto no deducible. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos aquí automáticamente cuando le dimos clic, nos va a abrir como tal el detalle que tiene esa cuenta. Dice que tiene un ajuste ya. Entonces, si queremos hacer otro ajuste, vamos a ir acá, a agregar ajuste, y nos va a aparecer esta ventana emergente, donde nos va a aparecer el saldo contable actual, el saldo contable fiscal actual, y va a estar operaciones contables y fiscales, que era lo que al comienzo les decía que los tipos de ajustes que hay es reclasificaciones, que lo vamos a denominar operaciones contables, y operaciones fiscales, los ajustes que se hacen ya como tal, que no tienen contrapartida, sino son ya como tal rechazos.
Listo. Entonces, en operaciones fiscales, nuevamente, como ustedes se acuerdan en esa plantilla de ajustes masivos, nos pedían un tipo de ajuste. Muy importante, la clasificación adecuada y correcta de acuerdo a la naturaleza del ajuste. Esto no solo nos ayuda al 2516, sino también para ese anexo de la tasa mínima de tributación, pues ya lo que hayamos clasificado como permanente temporal, eso también va a alimentar esa tasa mínima, esa tasa, el anexo de la tasa efectiva de tributación. Entonces, pues es muy importante la clasificación que vemos acá para 2516 y la tasa mínima. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, no sé, deducciones, a ver, impuestos no deducibles. Y aquí resulta que motivo ajuste, impuesto año anterior, no deducible. Aquí vamos a dejar monto débito, si queremos rechazarlo, pues si es un gasto y lo queremos rechazar sería en crédito, ¿cierto? Si ya queremos el ajuste es débito, pues tenemos que hacer, de acuerdo a la naturaleza del ajuste, monto débito, crédito. Y acá en evidencias podemos también adjuntar si queremos algún soporte de ese ajuste, pero esto pues es opcional. El sistema no se los va a pedir obligatorio, es opcional. Y le vamos a dar guardar. Ahí automáticamente se guarda nuestro ajuste fiscal. Ahora, si queremos hacer reclasificaciones de esta manera, también se pueden hacer como lo veíamos al comienzo, hay reclasificaciones contables desde el resultado y patrimonio. Como nosotros escogimos una cuenta de resultados, aquí automáticamente me trae por default que el tipo de ajuste es una reclasificación contable resultados. Y aquí voy a ponerle la naturaleza del ajuste, como yo ya lo he explicado en la plantilla de ajustes masivos, vamos a hacer, acá vamos a dejar la naturaleza, si quiero que en esa cuenta a la que mi cuenta origen de esa partida, que quiero un crédito o debitarlo. Entonces, si la quiero evitar, voy a poner aquí, no sé, reclasificación, saldo contrario, cuenta, Y aquí voy a colocar el monto y la cuenta contrapartida, es decir, esa cuenta destino a la que quiero que llegue esa partida, pero con la naturaleza contraria del ajuste que yo coloque acá. Entonces, si yo acá coloco débito, me va a acreditar esta cuenta contrapartida de destino. Y en evidencias voy a colocar, es opcional, como lo acabo de mencionar. Si necesito algún soporte, lo podemos dejar ahí. Y ya, también ahí agregamos y ahí quedarían nuestros ajustes. Esa es como tal los ajustes que hacemos desde el aplicativo. Entonces, vamos a responder las preguntas que hay hasta el momento y seguimos como tal con las plantillas. Veo que no hay más preguntas, ¿cierto? No, no. Las que han de pronto documentado las he ido eh, confirmando en el chat. ¿Listo? Ah, ok, listo, vale. Listo. Entonces ya vamos a entrar como tal al, a la, a lo que son los anexos especiales. Es esas plantillas que, si se quiere, nos va a ayudar a hacer ajustes tanto automáticos o como tal van a servir de soporte, son solamente informativos. Entonces vamos a dar como un repaso a todas estas plantillas. Entonces nos vamos a ir a cálculos y resultados. Aquí ya Gerson nos está proyectando el aplicativo. Y listo, entonces el anexo de ajustes, ese es el que acabamos de mencionar. Vamos a irnos al siguiente, el de datos generales y saldos iniciales. Entonces, muy importante para este anexo, básicamente todos, incluso la indicación de qué debemos hacer, el paso a seguir, lo vamos a ver abajito de cada nombre de anexo. Entonces dice, obligatorio, debe reemplazar código, no realiza ajustes automáticos. Entonces, muy importante, antes de abrir el Excel,
¿Qué debemos hacer? Primer paso, vamos a seleccionar el anexo, vamos a darle opciones y reemplazar códigos seleccionados. ¿Listo? Una vez cuando ya hayamos ejecutado, nos va a aparecer una pantallita de reemplazo, de códigos y demás. Ya una vez se procese ese como paso, vamos a dirigirnos a volver a seleccionar el archivo y vamos a darle abrir. Entonces, ahí en las tres punticos, vamos a darle abrir. Y les vamos a explicar rápidamente qué tenemos en estos anexos. En este anexo tenemos tres, prácticamente tres, porque la última ahorita les decimos de qué trata, pero sí o sí hay tres hojas que son base de nuestro diligenciamiento. La primera, parámetros. En parámetros sí o sí va a ir la información general de la compañía, que donde la encontramos en el root, ¿cierto? Y ya como tal, información adicional que ya propiamente ustedes, que son los clientes, conocen. Entonces aquí como tal hay un ejemplo, 2024, la compañía, la TIA de la compañía, si aplica tasa general, si de pronto tiene sobretasas para aquellos que tienen sobretasa, especialmente sector financiero, petróleos, aquí también está la opción. Acá vamos a diligenciar, nos traen la última parte, como tal ya información de que si consolidamos estados financieros, que si tengo moneda funcional diferente al peso colombiano, que si consolido estados financieros como lo mencioné, que si les aplica la tasa mínima de tributación, ahí está para seleccionarlo. Esta parte última del equipo de trabajo de EY, pues esto sí es de nosotros. Entonces, esa no es necesaria que la diligencia. Pero ya la demás información, pues es así, ya ustedes conocen como tal la información de la compañía. Hay información que se puede extraer directamente del root. En datos iniciales, muy importante. Datos iniciales, posiblemente haya clientes que hayan hecho la renta con nosotros en años anteriores, en el año anterior, entonces posiblemente aquí esté diligenciado ya el anexo. Muy importante en caso de que ya esté diligenciado, que nosotros como clientes que verifiquemos que concilie con el formulario final que tenemos presentado de la renta del 2023. Si no, ¿qué vamos a hacer? Si no está diligenciado, vamos a coger el formulario de la renta del 2023 y vamos a diligenciar esta información que es básica y que viene desde precisamente ese formulario 2023. Vamos a diligenciar lo que es impuesto neto de renta año anterior, los anticipos, si hubo saldos a favor, patrimonio líquido año anterior, toda esa información que nos pide. Esto porque es muy importante para las siguientes plantillas que nos pide análisis como el de su capitalización, el de los anticipos, el de liquidar si hay un anticipo para el año siguiente. Todo ese tipo de información nos la va a pedir y por eso es muy importante el diligenciamiento de datos iniciales. En corporativo, comparativo de cifras, va a ir ya diligenciado. Digamos que en la columna C no debería aparecerles así, porque aquí ya debería estar alimentado con el balance que cargamos. El balance que previamente cargamos ya está ahí. Simplemente en la columna D vamos a diligenciar de acuerdo al informe revisor fiscal, que cuál es, los estados financieros finales. Entonces vamos a decir, en los estados financieros el valor de los activos fueron tanto, el valor del total de los pasivos tanto y así. Y este nos va a traer una pequeña validación de que, con el fin de asegurar de que nuestra base contable concilie con los estados financieros finales. Entonces, este ya es un cruce final que se hace con el fin de asegurar que nuestra materia prima, que son los balances contables, que es el balance contable, esté conciliado y que estemos con las últimas cifras. Listo. Y ya en el diligenciamiento de anexos, esto es optativo, si ustedes lo quieren, y aquí es como decir cuáles les aplica a ustedes y demás, pero pues es optativo. No les afecta como tal ni la depuración de la renta ni les va a soportar la renta. Esto es más como control. Listo. Entonces, una vez terminado el diligenciamiento, vamos a darle guardar. Como lo mencionó antes, lo pueden diligenciar así en vivo, como tal en línea, desde el internet, o pueden abrirlo
desde el escritorio. Nos vamos a ir luego a liquidación de impuestos. Este es como el corazón del aplicativo, por decirlo así, y es el que vamos a estar constantemente nosotros usando. En este, pasos importantes, obligatorio, primero, reemplazar códigos. Segundo, cuando se haya realizado como tal el procesamiento de ese reemplazar códigos, nos vamos a diligenciar el anexo, que realmente no es diligenciar, sino ahí nos va a traer, si quieres abrámoslo, porfis, Gerson, ahí ya nos va a traer un resumen. Entonces, por eso digo que es el que vamos a estar constantemente a medida que vamos avanzando en la liquidación de la renta, vamos a estar constantemente consultando. Entonces, este es como prácticamente el anexo que cada ratico vamos a ver cómo está el estatus de la renta. Y el estatus de la renta a nivel del formulario nos va a traer la renta líquida. Una vez ya hayamos hecho todas esas operaciones como ajustes masivos, diligenciado el anexo de pasivos estimados y demás, pagos al exterior. Este nos va a traer ese paso de, como tal, el resumen de ese formulario, el zoom del formulario de esos renglones de renta líquida, compensaciones y demás. También nos va a traer anexos informativos como el anexo de la limitación de beneficios, anticipo de renta, descuentos tributarios, que esto previamente ya lo hemos diligenciado en los anexos que igualmente están propios para este tipo de ajustes que ahorita vamos a ver. Y acá en este anexo, una vez hayamos diligenciado ya como tal la renta, entonces podemos irnos a ese anexo de tasa de tributación, que ya igualmente más adelante lo explicamos porque ese es el paso final. Listo. Desguardamos y este realiza ajustes automáticos, pero previamente a estos debemos haber hecho ajustes automáticos de limitación de deducciones, artículo 107, raya 1, limitación de gastos al exterior y ajustes de renta. Listo. Rápidamente, el de gastos de renta e impuestos, si lo desean, este es un anexo nuevo y acá es donde se va a diligenciar a nivel del resultado, las cuentas del impuesto de renta y corriente. Entonces, primero reemplazamos códigos, diligenciamos como tal la cuenta del balance en la que está el gasto de renta y el ingreso o gasto de renta del impuesto corriente o diferido y guardamos y ahí automáticamente nos hace el rechazo. Listo. El siguiente, mientras se procesa, esto demora aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, el tema de reemplazar códigos. También se puede hacer, si seleccionan varios, se puede reemplazar códigos a varios anexos, por decirlo así. Vamos a volver a ingresar mientras que procesa al otro lado. Bueno, ahí ya procesó. El de autorretenciones y retenciones a favor, vamos a ir a reemplazar códigos y diligenciamos la información de que de las autorretenciones que declaramos en los 12 meses y las retenciones a favor que nos hayan certificados. Ahí vamos a diligenciar ese anexo. Y si quieren, para que no les aparezca esta alerta en rojo, debemos responder la pregunta de abajo. Si se presentaron retenciones, devolución de retenciones, de autorretenciones en el renglón 77 y 129. Entonces ahí respondemos si sí o no. Y ya entonces en esta hoja vamos a diligenciar las autorretenciones de los 12 periodos que declaramos de retención en la fuente. Vamos a diligenciar vamos a ver la fecha de vencimiento y la fecha de presentación de la declaración, esto con el fin de saber si la declaración fue presentada oportunamente. Y en retenciones a favor, que es la siguiente hoja, y vamos a diligenciar como tal el tema de los certificados de retención en la fuente que nos pasaron, los que nos aplicaron los clientes. Y acá muy importante, este anexo nos va a ayudar a también, ya tendremos nuestro formato IE03 en el tema de renta. Entonces, este prácticamente ahí tenemos ya como tal la base prima para ese formato de medios magnéticos. Y podemos también, hay una opción más a la parte derecha si quieren compararlo con lo que está a nivel contable. Listo. Una vez diligenciado esto, le damos guardar
y ya. Nos vamos al siguiente anexo, que es un ajuste de renta, y este ajuste de renta es prácticamente también un anexo que va al final de la declaración. Y acá vamos a diligenciar como tal dónde se encuentran esos activos y pasivos por impuestos a nivel del concepto de renta, y podemos ahí ubicar si el efecto que va a dar al final es un saldo a favor o un saldo a pagar, a dónde queremos, en qué cuenta queremos que nos haga ese ajuste final y que se ve reflejado el efecto que neto la declaración. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí nos está ayudando Gerson. Entonces ahí vamos a poner la cuenta de donde tenemos los saldos de los activos y pasivos por impuestos. Saldos de activos, autorretenciones, retenciones a favor, anticipos del año anterior. Esto lo debemos diligenciar ahí, a donde tenemos esos saldos en la contabilidad. Si tenemos el saldo a pagar en la cuenta 24, estoy acá hablando de cuentas PUC, pero acá va a ir la cuenta corporativa, diligenciamos esa cuenta donde está. Y al final arribita nos va a traer como tal, nos dice que elija la cuenta donde queremos que salga el efecto neto del formulario. Ahí vamos a poner la cuenta, si es un saldo a favor o proyectamos un saldo a pagar, vamos a colocar la cuenta del activo, el pasivo de la que queremos que caiga. Entonces, reemplazamos códigos primero, diligenciamos este anexo y luego le ponemos realizar ajustes automáticos y listo. Vamos a deterioro de cartera. En este, para las compañías que les aplique deterioro de cartera, pasos de ejecución, reemplazar códigos, diligenciar el anexo y realizar ajustes automáticos. Entonces, acá vamos a ver rápidamente un anexo con el resumen de la provisión de cartera. Hay unas celdas que vienen alimentadas de esa hoja plantilla. De la hoja plantilla vamos a diligenciar lo que son, vamos a colocar la cartera, el detalle por cartera en edades, ¿listo? Y eso nos va a alimentar, pásate a la provisión de cartera, please. La parte de arriba del cálculo de método, listo. Y en esta partecita del ajuste de cartera, los saldos iniciales, si es la primera vez que lo hacemos, pues vamos a diligenciar de acuerdo con la declaración anterior. Si es un cliente anterior, pues ya debería estar como los saldos iniciales de la declaración anterior. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? En las columnas o bueno, celdas que están en gris, acá vamos a diligenciar las cuentas contrapartida del movimiento que tuvo la provisión de cartera contable. Es decir, donde se registró la cuenta, no sé, el gasto de la provisión, dónde están las recuperaciones y demás. Y acá abajito vamos a seleccionar el método, si vamos a escoger entre método contable, perdón, método individual, general o mixto. Una vez diligenciado este anexo, le damos guardar y realizar, y una vez guardado, vamos a irnos a nuevamente opciones y realizar ajustes seleccionados. Listo. Em, listo. Vamos a ir al siguiente resumen movimiento. Ahora vamos a ir a resumen movimiento de activos fijos. En este resumen de activos fijos, este no es un anexo que realice un ajuste. Este es informativo y es como soporte de todos los ajustes que hicimos a nivel de activos fijos. Entonces, reemplazamos códigos y diligenciamos prácticamente el movimiento general que tuvo las cuentas de activos. Listo. Sigamos. Este de resumen movimiento, bueno, ya. De venta de activos fijos e intangibles, acá pues es el mismo anexo que veníamos manejando, el que usualmente se maneja, donde vamos a ver los gastos digo, los activos que se vendieron antes,
poseídos por más de 2 años, que serían por ganancia ocasional, y los que sean por renta líquida, es ahí donde se hace el análisis. El movimiento de los, sí, este es el de la renta líquida, el movimiento de los activos intangibles es igual al de los activos fijos que mencionamos anteriormente. Si tenemos, si nos aplica a nuestra compañía que tengamos cuentas por cobrar con nuestros accionistas o socios, pues entonces aquí vamos a diligenciar el análisis del artículo 35 del Estatuto Tributario, y ese también hace ajustes automáticos, diligenciando la cuenta del ingreso a la que queremos que caiga. En su capitalización es el análisis de si tenemos deudas con vinculadas, la limitación de esos intereses, también realiza ajustes automáticos para las compañías que les aplique el cálculo actuarial. Entonces ahí también tenemos el anexo del cálculo actuarial, que es informativo, no realiza ajustes automáticos, por lo cual cuando tengamos ese análisis, la idea es que sepamos qué ajustes vamos a aplicar para realizarlos, ya sea de ajustes manuales o en ajustes masivos. Siguiente. Tenemos el movimiento de pasivos estimados. Si quieres, ese abrámoslo porque ese sí es común. Entre todo, lo tenemos en la mayoría de compañías, si no es que en todas. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Primero, reemplazar códigos. Segundo, vamos a abrir el anexo. Y acá para las compañías que vienen de años anteriores va a traernos el saldo inicial con el que finalizamos los pasivos estimados del año pasado. Si no, pues los diligenciamos de acuerdo con la información de la renta del año anterior. Y vamos aquí en el detalle. O sea, primero diligenciamos esta parte de inicial, que sería la columna E, y diligenciamos las cuentas en las que tengamos pasivos estimados o provisiones. Y en la cuenta detalle, perdón, en el anexo o en la hoja de detalle, vamos a diligenciar como tal los movimientos que hubo. Entonces, en la columna B y C, perdón, vamos a diligenciar las cuentas de los pasivos y provisiones que tenemos. Y en la cuenta, en las demás columnas, vamos a diligenciar las contrapartidas, es decir, provisiones del año si las constituciones fueron con resultados o balance, si hubo pagos deducibles y no deducibles, colocamos la cuenta contrapartida y el valor. Las reversiones, si fueron no se hacen en años anteriores, pues van a ser no grabadas en este año. Entonces vamos a diligenciar ahí también esa cuenta. Y si fueron deducidas en años anteriores, pues la reversión va a ser grabada. Ahí mismo también diligenciamos la cuenta. Si hubo reclasificaciones, pero acá sí muy importante la reclasificación entre las mismas cuentas de pasivos estimados y provisiones, en esta cuenta la podemos diligenciar. Y si hubo otros conceptos y que no, como tal, que no hayan sido mencionados anteriormente, en esta columna la vamos a diligenciar. Al final, también nos trae el efecto de si hubo usos posteriores, es decir, de enero a la fecha, cuando presentemos la declaración de renta. Antes de eso, si se legalizaron usos posteriores, vamos a diligenciar con los usos si tienen contrapartida con el balance o con resultados, y diligenciar la cuenta del pasivo real a la que queremos. Esto automáticamente, una vez diligenciada esta información, nos va a limitar ese movimiento de pasivos, como pueden ver ahí. Y la idea es que al final lleguemos a lo que nos va a mostrar la columna Q. Una vez cargado el balance. ¿Me confirma si me escuchan? No sé si perdimos la conexión de Lorena. Sí, perdimos la conexión de Lorena. Ok, listo. Vale, sigo compartiendo y voy comentando mientras Lorena se logra unir. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, Lorena, ¿ya volviste? No. Ok, listo. Como... Ah, no te ¿Escuchan? escucho, Lorena. ¿No? Sí, ya te escucho. Ya. Listo, dale. ¿En qué quedé? Yo hablando aquí. Ibas acá, en la Ok, parte de la columna Q. gracias.
Lo que sí he tenido problemas con el internet. Les voy comentando a lo que se refería, ya que una vez cargado el balance, acá nos va a hacer una validación, identificando si tenemos diferencia entre el movimiento que hemos incluido en el detalle con el saldo que está contablemente en el balance, ¿cierto? Si hay una diferencia, pues hay que entrar a justificar o mencionar por qué es que tenemos esa diferencia. Eso ya depende de lo que, de los anexos y justificaciones que ustedes quieran agregar a a este tipo de validaciones que se hagan dentro de la declaración. Inclusive los equipos, entiendo nuestros, entrarían a preguntar si hay una diferencia porque es que está generándose esa diferencia y en algunos casos nos hacen como comentario, no, es que hay diferencia entre el balance y lo que yo tomé como pasivo estimado porque en esa cuenta también constituyo pasivos reales. Listo, Lorena, creo que ya voy listo. ¿Sí? ¿Ya? Qué pena. Listo. Bueno, Entonces, sí, así es. Si quieres, sigamos, seguiría ingresos no constitutivos. Si quieres, dale. Entonces, en este anexo de ingresos no constitutivos, simplemente es hacer lo mismo en caso de que nos aplique, por ejemplo, ingresos por daño emergente, demás, que va a constituirse como un ingreso no, va a catalogarse como un ingreso no constitutivo, renta ni ganancia ocasional. Vamos a diligenciar aquí el valor. Y si tenemos algún comentario, pues eso. Listo. Ahí pues guardamos y este también realiza ajustes automáticos. listo. Los siguientes anexos que tenemos son renta por recuperación de deducciones. Esta es diferente a la que se genera en la venta de activos que ya han poseído por menos de 2 años. Esta es una para relacionar información adicional para que pueda compartir. Aquí también va, o sea, hay diferentes conceptos. También iría el de cartera. Entonces Ah, hay unos que ya nos trae por default de acuerdo con la información que vayamos diligenciamos. diligenciando en otros anexos. Ujú. Ujú, así es. Entonces, este también va a procesar información y también debería entrar a identificar rentas graves que tenga en este caso, ¿no? No solo es renta por recuperación de opciones, sino también renta líquidas graves adicionales. No realiza ajustes automáticos. Esta hoja lo que me hace es dar datos de salida para la liquidación de impuestos y nosotros cuando procesemos allá el reemplazar códigos va a actualizar toda esta información que ya hemos diligenciado en estos anexos. Otro de los anexos que tenemos que es súper importante y que es como común que todos usamos es la conciliación de ingresos de las declaraciones de ICA, de IVA y de retenciones, de autorretenciones, ¿cierto? Y se incluye también la plantilla de un reporte de ingresos de facturación electrónica para que se concilien con los ingresos que estamos considerando para la declaración de renta. En esto, si se generan diferencias, se han incluido los espacios para que se den como las justificaciones necesarias para decir por qué tenemos las diferencias que de pronto se vayan determinando dentro del anexo. ¿Listo? En la conciliación de autorretención, automáticamente me trae las cuentas que se identificaron de ingreso y me va a traer el valor contable una vez hayamos cargado el balance. De esto, ¿qué es la idea? Que puedan determinar si fueron o no sujetas a autorretención, si tuvieron de pronto algún ajuste fiscal a considerar eh, en la base, perdón, y determinen la tarifa que utilizaron para la autorretención especial. Esto es para autorretención especial de renta, que es lo que entramos a comparar con IVA, con ICA y con la declaración de renta. Eh, seguimos. Anexo de costos y pagos de nómina. Acá es el anexo, este anexo lo hemos ajustado para este año, ¿cierto? Este anexo estaría siendo debemos corregir esto porque sí podría hacer ajustes automáticos dependiendo del uso que le quieran dar. Eh, Déjenme un momento que cargue. Acá. Eh,
Acá podemos diligenciar la información de nómina que tenga la compañía. Hacemos la prueba global con respecto a los aportes pagados en salud, pensión y cajas de compensación familiar, que es como el principal, la prueba global principal. Se hace el comparativo con los aportes a seguridad social y para fiscal, ¿cierto? Acá vamos a encontrar un resumen y hay una columna en la que va a informar los saldos fiscales y el ajuste fiscal que podría procesarse directamente desde acá o si lo hacen directamente desde el anexo de ajustes masivos o por cuenta, pues considerar que no se debe proceder a seleccionar en esta parte, realizar ajustes seleccionados, si ya los hicieron por otra plantilla, ¿cierto? Esta información va a alimentar los renglones 33, 34 y 35 de la declaración de renta para que porfa lo tengan presente y lo diligencien en debida forma. Y coloquen los ajustes necesarios y demás considerando todos los comentarios que hay acá. ¿Listo? El anexo de pagos al exterior también es otro que es común para todos. Este es un poquito pesado, ya me carga. Acá. Acá vamos a informar las cuentas donde tenemos registrados los pagos al exterior. Automáticamente me va a traer la descripción de la cuenta. Debemos dar un detalle del servicio, ¿cierto? En esto pueden seleccionar como tal el detalle. Si este detalle de pronto no complementa lo que del servicio al exterior que fue prestado, pueden seleccionar acá alguno y en descripción ampliada del servicio pueden dar un detalle adicional para el equipo. Seleccionan o informan el nombre del tercero, el país del tercero es seleccionable y automáticamente va a traer si tenemos o no convenio con dicho país. Hay que seleccionar el tema de quién presta el servicio es residente fiscal en Colombia, lo seleccionan de acuerdo a la categoría que tenga el tercero, si es beneficiario o no del pago, y si para este servicio debe tener contrato registrado. Digamos que en este caso le colocamos que no aplica, entonces automáticamente paso a la siguiente celda. En vinculado es informar si es vinculado económico o no, tiene documentos de soporte electrónico, el tema es súper importante para poder verificar que se está realizando la transmisión de documentos de soporte electrónico para este tipo de gastos. La renta es de fuente nacional, si fue sujeto o no, y cómo consideraron el tema de la renta, si es un país de baja cooperación, de baja tributación, perdón, o no cooperante, es un pago a régimen preferencial, también lo seleccionan, el valor del gasto lo informan en esta parte, si fue o no sujeto a retención lo informan, ¿cierto? Digamos acá, montémoslo así. ¿Y qué tipo de procedimiento tributario voy a aplicarle a este gasto? Entonces, selecciona entre deducible, sujeto al límite o no deducible, ¿cierto? Digamos que acá lo vamos a seleccionar como un valor a limitar, ¿cierto? Lo que informemos como no deducible, cuando ya le damos cerrado el anexo, él me va a hacer ajustes automáticos rechazándome esos gastos no deducibles por pagos al exterior. ¿Listo? Entonces, una vez finalicen de diligenciar toda esta plantilla, lo que esté informado en la columna Y de valor no deducible me va a rechazar todo ese valor de las cuentas que yo ya he informado acá. Tener presente, y ya nos ha pasado en el tema de los signos, no sé, algunas veces creo que toman no son los auxiliares, los copian y los pegan, y de pronto hay efectos netos entre el mismo cliente, entre el mismo tercero del exterior. Entonces vamos a ver que acá de pronto han copiado y pegado un valor negativo y va a salir un error en el anexo. Entonces, por favor, tener presente este tipo de temas. El anexo también tiene como una relación de las retenciones eh, que se fueron declaradas durante el año 2024 para que por favor lo consideren. Ustedes pueden diligenciar acá cuál fue la base sujeta a retención y el valor retenido. eh, y acá, perdón, acá, ya. Y acá me va a hacer una conciliación entre lo que yo he informado en la plantilla de pagos al exterior y esta plantilla. Es una validación adicional que se hace si estoy informando no todos los pagos al exterior que declaré durante el año. Si hay de pronto alguna diferencia, hay que informar al equipo
el tema de, no sé, este 1.500.000 fue el valor inicial base, pero yo le hice un ajuste de la retención y al final me cobraron fue 750.000 pesos. Entonces, informarle todos al equipo y ver cómo pueden reflejar esto también acá y que esta diferencia esté justificada. Una vez hayan alimentado todo, cierran la plantilla, dejan seleccionado el anexo y van y procesan información, realizar ajustes seleccionados. ¿Esto qué va a hacer? Lo que ya les mencionaba antes, me va a hacer el rechazo de los gastos no deducibles que informé y me va a llevar y me va a generar códigos de salida de los gastos al exterior que voy a limitar. Una vez que, cuando ya como lo comentaba Lorena, cuando estén en liquidación de impuestos y reemplacen códigos que ya van a ser como el procesamiento final de la declaración, él va a buscar ese código de los gastos a limitar y va a traer las cuentas y el monto que va a limitar por pagos al exterior. ¿Listo? No sé si quieres agregar algo aquí adicional. No, no, no. Simplemente este es un anexo que casi siempre, como lo mencionó Gerson, y es muy importante repetirlo muchas veces. Cada vez que abramos esa liquidación de impuestos, procesemos primero de nuevo, así lo hayamos hecho varias veces, este anexo de pagos al exterior, porque este está sujeto a esa limitación del artículo 122, que finalmente su base de esa limitación es la renta líquida. Entonces, cada vez que actualicemos esa liquidación de impuestos, se habla con ese anexo de gastos al exterior para que lo tengamos en cuenta. Acá nos preguntan justamente en el anexo de pagos al exterior, ¿cuántas líneas permite incluir? ¿Tiene límite de registros? Mm, Sé que hay una cantidad importante de líneas, ¿cierto? El tema acá también es identificar si son las mismas transacciones con los terceros, ¿no? Porque también lo que mencionaba, hemos visto que colocan información de un mismo tercero porque como Varias informan el transacciones. auxiliar. Ujú. Entonces es la misma transacción mensual o bimestral y la replican y la replican y la replican. Entonces esto lo que hace es como acumular la O sea, información que tratemos de podría pronto ser consolidar. consolidada. Tratemos de consolidar. Igualmente el Excel ahí les va a mostrar el número de líneas máximas, pero sí tratemos de consolidar como tal Correcto. esas operaciones, incluso para tampoco ustedes mismos procesen tanta información, sino simplemente va a ser más fácil al momento de la lectura y el tratamiento de eso. Correcto. Listo. Carlos, sí tenemos que agregar columnas porque la operación sea un poco extensa. Ejemplo, en los pasivos estimados y provisiones se puede agregar columnas de Excel. Sí, pero como decimos, lo preferible es hacer ese consolidado y quien agrega las columnas o las filas, pues nos informan, pero porque nosotros somos los que debemos hacer esa operación. Pero, y para ciertos casos, o sea, aquí nuestra recomendación es cuanto más consolidado entreguemos esta información, incluso para ustedes mismos, será más fácil el entendimiento. Listo. Becky nos pregunta, ¿se puede trabajar dos personas al mismo tiempo en el aplicativo? Sí, se puede trabajar. Este es sin límite. Entonces, muy recomendable, desde luego, si se está en el mismo anexo, que una persona solo lo trabaje para mayor procesamiento, o sea, para un mejor procesamiento, pero sí se puede hacer. Listo. Hay una pregunta donde mencionan si el aplicativo los valores incluidos deben de ser absolutos, si no deben incluir decimales. En el hecho Una vez ahorita, finalizado el proceso de licenciamiento de ajustes y anexos, ¿es posible descargar mi hoja? Sí, digamos que esta es la última parte que vamos a explicar, Claudia, entonces, incluyéndola el 2516, entonces, danos un momento y finalizamos la explicación de los anexos para continuar con lo que nos mencionas. Listo. Si quieres, de nuevo comparte, Gerson, please. Y seguimos con la hoja de GMF. En GMF vamos a diligenciar lo que, como tal, lo que va a ser con lo que tengamos certificado y demás. Acá vamos a diligenciar
el valor certificado de GMF y demás. Primer pasos a ejecutar, reemplazo de códigos, diligenciar de acuerdo con esa información contable y extracontable de la que denominamos certificados que nos hayan entregado las entidades financieras y realizamos ajustes automáticos. Este anexo, como lo menciono, tiene esa funcionalidad de un ajuste automático. Por tanto, como lo mencionamos, aquellos ajustes como este que tengan anclados o asociados una plantilla, lo recomendable es que no los hagamos en ajustes masivos, sino los hagamos en estos anexos propiamente dichos. Donaciones. Acá diligenciamos de acuerdo a, pues reemplazamos códigos, abrimos, diligenciamos de acuerdo con los certificados que tengamos, ya dependiendo del tratamiento de cada una de estas donaciones. Acá vamos a diligenciar esa información y guardamos. Este también realiza ajustes automáticos. Listo, limitación de deducciones, esto va anclado a lo de las atenciones a clientes, proveedores y empleados. Entonces, este es el análisis del 107-1 del Estatuto Tributario. Acá simplemente vamos a diligenciar la cuenta del gasto o costo donde se encuentre registradas esas atenciones. Digamos que esta descripción es la descripción de la cuenta y el valor a limitar, es decir, el valor que se encuentra registrado en la contabilidad. Ese anexo así se diligencia. Entonces reemplazamos códigos para este anexo, diligenciamos, es como lo mencionamos y realizamos ajustes automáticos. Este anexo de nuevo también debe ir anclado a ese anexo de liquidación por impuestos. Es decir, que cuando vayamos a liquidar el impuesto, sí o sí, debemos volvernos a remitir a este anexo y realizamos ajustes automáticos. Gracias. Pagos de ICA, sí, dale, pagos de ICA. Pagos de ICA, reemplazamos códigos, abrimos. Y aquí en pagos de ICA vamos a relacionar todas las declaraciones, como la relación de todas las declaraciones que tenemos del año grabable. Y vamos a traer el tratamiento, cuándo las pagamos y demás. Estoy de acuerdo con el análisis del 115 y 115-1 del estatuto. Y arribita vamos a diligenciar la cuenta en la que se encuentra el gasto o el costo de este impuesto. Este también realiza ajustes automáticos. Listo. Siguiente. Guardamos. Una vez diligenciado, guardamos y demás. El de limitación de estímulos y beneficios. Este es el análisis que nos habla, que trajo la reforma del año 2022 y este es el análisis de los beneficios tributarios y estímulos tributarios. Entonces, aquí se diligencia de acuerdo con el concepto y este es solo diligenciar, guardamos y no realizas ajustes automáticos. Listo. Nos vamos a pérdidas y excesos de renta presuntiva. Aquí vamos a diligenciar todo el histórico de las pérdidas. Muchas compañías ya tienen diligenciado esto porque lo hicieron desde la renta del año anterior. Entonces, prácticamente aquí sería actualizarlo con el efecto que leemos en este año en caso de que aplique. Y para aquellas que no, pues este es el anexo para hacer es el anexo soporte para decir qué ha pasado históricamente con las pérdidas y las compensaciones. También pérdidas y excesos de renta presuntiva abajo también lo van a aparecer. Listo. Este anexo reemplazamos códigos y diligenciamos y cerramos. El 6.3, rentas exentas, acá de acuerdo con si nos aplica, en esta vamos a encontrar ingresos y los costos asociados a esas rentas exentas, porque cuando hablamos de renta, hablamos de un ingreso menos costo o gasto asociado y resulta la renta exenta. Entonces aquí va a haber diferentes como tal conceptos, acá también para las compañías que son
entidades sin ánimo de lucro. Aquí también va a estar el régimen especial con respecto a ese beneficio neto o excedente. Este es el anexo donde se debe diligenciar. O quienes tengan rentas con la CAN y demás. Acá lo vamos a diligenciar. Te reemplazamos códigos y diligenciamos y guardamos. Régimen S, pues acá es con relación a la renta líquida pasiva de entidades controladas del exterior. Entonces, en caso de que aplique, reemplazamos códigos y diligenciamos el anexo. Descuentos tributarios. En descuentos tributarios, acá lo que vamos a hacer es reemplazamos códigos, abrimos y acá vamos a encontrar el listado de los descuentos aplicables, posibles descuentos que ustedes les aplique. Diligenciamos en caso de que aplique algún concepto y listo. Análisis de variaciones. Este anexo, si bien no es un anexo como tal que nos vaya a afectar la liquidación del impuesto, sí que es un anexo informativo que nos va a ayudar a hacer un análisis de la razonabilidad de las cifras frente al año anterior. Entonces, en la declaración, digamos que el anexo nos trae una parte, la columna E, con los saldos de la renta en caso de que hayamos tenido el año pasado la renta, la hayamos diligenciado en el aplicativo, nos va a traer esa versión por renglón de lo que tuvimos en la versión final. Si no la tenemos, recomendable diligenciar esta y la comparamos con el resultado que nos esté dando actualmente. Eso nos va a arrojar una variación que nos va a decir primero. Ahí podemos ver razonabilidad entre los renglones de qué varió año a año y también nos va a traer el resultado de si hubo un beneficio de auditoría o si no. Entonces, para que por favor los invitamos a diligenciar este anexo que es muy útil para validar ese tema de razonabilidad. El 7.2 son distribución de utilidades. Entonces, ese es el análisis del artículo 49 del Estatuto Tributario en caso de que lo quieran diligenciar. 7.3, comparación patrimonial. En este es, una vez finalizada la declaración de renta, reemplazamos códigos y es como la comparación del patrimonio del año anterior frente a este y si es razonable o debe haber alguna justificación frente al movimiento y lo que estemos declarando en la renta líquida. Estos como tal son los anexos básicos importantes que queríamos mostrarles. Aquí como ya una vez digamos que finalizado nuestro impuesto, nos vamos a ir a liquidación de impuesto, ¿cierto? Nuevamente, para recordéis, porque es muy importante este paso, como les mencionamos, la liquidación de impuesto, este anexo es el corazón del aplicativo y por eso es muy importante seguir los siguientes pasos. Vamos a reemplazar los códigos y vamos a seleccionar los anexos de liquidación de gastos al exterior, el de limitaciones del 107 raya 1 y ajustes de renta y vamos a poner realizar ajustes a los seleccionados. Una vez hecho esto, vamos a abrir ese anexo de liquidación de impuesto. Vamos a verificar la razonabilidad digamos, de lo que me está reportando finalmente esa liquidación de impuestos en esa plantilla, porque finalmente es lo que me va a reflejar el formulario. Entonces ahí podemos, digamos, si yo tengo una renta 80 y veo que en la plantilla no me está diligenciando la renta 80, validemos, porque pues nosotros somos quienes más o menos conocemos qué ajustes hemos hecho y que debería estar reflejando conceptualmente esa liquidación. Listo, y ahí en ese anexo, también como les mencionábamos, último paso es el análisis de la tasa mínima de tributación. Entonces, mientras tanto que Gerson aquí le reemplaza códigos, voy aquí a compartirles cómo se diligenciar esa tasa mínima o esa TTD, que es lo que nos menciona el artículo 240 del Estatuto Tributario, parágrafo 6. Entonces, voy aquí a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Gerson, si estás viendo mi pantalla? Ya la veo. Listo, perfecto. Entonces aquí, una vez hecho eso de que hicimos ajustes a esos tres anexos, vamos aquí a darle a abrir. Y este tiene, como mencionamos, varias plantillitas.
Esto es lo que usualmente les va a aparecer como tal el resumen de la declaración. Aquí vamos a tener la renta líquida que nos está dando en el momento. Ya con lo proyectado una vez hemos hecho varios ajustes y demás. Lo que yo les mencionaba, si yo ya sé que tengo renta exenta, pues sí o sí debería estar aquí ya el anexo, o sea, si diligenciamos ese anexo, ya debería estar aquí lo que voy a relacionar como renta exenta. Este es como tal el resumen de lo que tenemos en el formulario de renta. Entonces aquí podemos ver esa información que va a quedar en ese formulario 110. Las autorretenciones, si no aparece algo diligenciado acá es porque no he diligenciado ese anexo de autorretenciones y retenciones a favor. Acá, para el diligenciamiento de la tasa mínima de tributación, pues en esta parte de conciliación de renta líquida, recuerdan que yo les dije muy importante cuando estemos haciendo ajustes masivos o ajustes manuales, clasificación de las temporales y permanentes, porque adicional a que nos alimenta el 2516, también nos va a alimentar esta parte de la TTD. Entonces nos va a decir, por ejemplo, acá el anexo nos va a indicar todo lo que hayamos clasificado como temporal, aquí temporal, todo lo que hayamos clasificado como permanente, permanente. Entonces, para el caso de las, que voy a desfiltrar, para el caso de las que hayamos clasificado como permanente, entonces lo que vamos acá, si recordamos esa fórmula del parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto Tributario, nos dice que la fórmula es utilidad depurada más las partidas que aumentan la renta líquida que son permanentes. Entonces vamos a mirar esas que aumentan la renta líquida y aquí vamos a poner el tipo de categoría. Entonces aquí nos va a también traer si tenemos un ajuste de ingreso no constitutivo de renta ganancia ocasional, lo vamos a diligenciar acá. Si tenemos un valor de método de participación, un ingreso por método de participación permanente, lo diligenciamos aquí. Entonces, estas son como tal las clasificaciones de esa fórmula. Para el tema de las permanentes vamos a colocar este concepto y aquí le vamos a poner, colocar si aplica. Y así, en este anexo vamos a ver reflejado esa sumatoria de las que yo coloqué como se aplica. Si yo tuviera un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional, aquí ya me lo traería porque como mencionamos en ese recorrido de anexos, ya hay un anexo que me indica cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Para el método de participación, si tengo un ingreso que estoy rechazando por ese valor, lo catalogamos acá en renta líquida, perdón, en la conciliación de la renta líquida, aquí en la referencia. Método de participación, MPPP. Y aquí le vamos a poner se aplica para que me diligencie esta parte. Y así, si tenemos renta exenta, esto te lo trae si ya diligenciaste el anexo de la renta exenta. Y acá ya me trae como tal el resumen y me indica si hay un impuesto adicional o no. Para este caso no, pero pues este es prácticamente el ajuste o el anexo final que debemos hacer. Guardamos y cerramos. Y ya como tal, una de las preguntas que nos hacían es acerca de del 2516 y demás. Para el 2516, pues ya de acuerdo a toda la información y todos los ajustes, nos alimenta la hoja 2, bueno, la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3 de la conciliación fiscal. Pero hay una información que nos pide el 2516 para la hoja 2 y 3, que viene siendo adicional y que son las que vamos a diligenciar en cálculos y resultados, aquí arribita, cálculos y resultados, vamos a buscar aquí 2516 y aquí nos va a traer como tal ese anexo donde vamos a diligenciar esa información adicional que no tiene nada que ver con ajustes y demás, sino que es informativa que nos pide el 2516. Entonces, voy aquí a ponerlo modo presentación. Es aquí.
Aquí para la hoja, este anexo trae las siguientes pestañas. La H2SF Patrimonio, la ERI Renta Líquida, Impuesto Diferido, Activos Fijos, Ingresos y Facturación. Esta última es opcional, pero las que relacionamos como 2, 3, 4, 5 y 6, bueno, perdón, 2, 3, 4, 6 y 5 son las que nos pide informativo el 2516. Entonces, en esta nos piden este tipo de información, que sea intereses implícitos, inventarios, retenciones trasladables y demás. Si hubo dividendos, entonces lo que vamos a hacer es diligenciar este valor, estos valores, de acuerdo con las casillas que están en blanco. Diligenciamos que esto es información que ustedes tienen en la compañía y también, pues, que es muy seguramente la tienen en los estados financieros. En esta parte del ERI, en la hoja del ERI, vamos a diligenciar de acuerdo con los estados financieros la sección del ORI. Y en esta parte de ingresos de vengados y demás, estaba información específica de cada uno de ustedes de la compañía y también se puede diligenciar teniendo en cuenta los estados financieros. También en la ERI nos va a traer como tal el diligenciamiento de los renglones informativos. Los que están en color amarillo ya los trae por default el aplicativo. Si ya diligenciamos ese anexo, por ejemplo, de los costos y gastos de nómina, los renglones informativos, este ya no lo trae por default. Simplemente deberíamos diligenciar acá lo contable. Y este límite de beneficios también se alimentaría automáticamente si ya hemos diligenciado en caso de que nos aplique el anexo de límites de estímulos y beneficios tributarios. Esta parte de obligaciones con vinculados, pues de acuerdo a lo que ustedes tengan en temas en los estados financieros, en la nota de intercompañías o vinculadas o relacionadas, lo diligencian de acá. En la hoja de esa plantilla también van a encontrar el impuesto diferido. Acá diligencian de acuerdo con la información que ustedes tengan en los estados financieros y que finalmente fue reflejada en el balance, el activo y el pasivo por impuestos. Y también en la parte de abajo, recordemos para quienes que tienen experiencia en este 2516, nos pide los activos, el movimiento que tuvo los saldos a favor, los impuestos pagados en el exterior en caso de que aplique, y el movimiento de las pérdidas y de las rentas presuntivas. Estas casillas en amarillo ya las trae el aplicativo, las demás debemos diligenciarlas, las que están en blanco. En esta hoja 5 de facturación vamos a diligenciar como tal. Es la hoja que siempre nos piden del 2516. Esta hoja siempre no la piden, sí o sí, es diligenciar la información que siempre relacionamos, que es finalmente el reporte de facturación electrónica. Y acá es el mismo anexo, es prácticamente el movimiento de propiedad, planta, equipo de intangibles, pero detallada por cada uno de los rubros. Entonces es la misma plantilla que diligenciamos por eso lo mismo, si queremos mayor facilidad en diligenciamiento de estos anexos, no descargamos la plantilla, como pasa en los otros anexos, no descargamos la plantilla, simplemente está la opción de editar y abrimos desde el escritorio el archivo para que se alimente en línea el Excel y guardamos. Eso es por el 2516. Este 2516, la idea, y es una novedad que tenemos para este año, es que nos descargue el XML desde el aplicativo. Entonces estamos haciendo ahí unas mejoras al aplicativo para que este año se descargue automáticamente ese XML, siempre que hayamos diligenciado desde luego toda esta información que les menciono. Entonces les estaremos dando novedad con respecto a esto. Y finalmente, una vez tengamos la renta, que cómo hacemos para descargar la sumaria de rentas, cifras contables y fiscales y demás, y los anexos, nos vamos a ir a entregables y tableros. Y acá podemos descargar lo que es el reporte por renglones, el entregable con todos los anexos que tiene básicamente. Vamos a descargar uno. Entonces le damos generar. Esto dura como aproximadamente entre 2, 3 minutos. Mientras tanto, no sé si tengan alguna inquietud.
Aquí vamos a darle. Mientras que se genera, también contamos con un chat inteligente que se llama Guru para hacerles preguntas generales del aplicativo, como ejemplo, ¿cómo se carga el balance? Aquí le preguntamos y nuestro chat nos va a responder. Entonces, cualquier pregunta que tengamos general del aplicativo, nos comentan. La colocan en el chat y ya automáticamente trae respuestas genéricas de eso. ¿Qué pregunta nos hicieron? Gerson, ¿puedes mirar? Porfa. Un segundo, listo. La hoja de trabajo descargada con las fórmulas o en su defecto se evidencia cada ajuste fiscal. ¿En qué anexo lo podemos encontrar? Miren, Dale. sí, justamente ya me generó. Entonces les va a mostrar qué nos trae. Ponemos último generado y ya les muestro cómo nos trae, qué nos trae ese anexo, que es el que finalmente tenemos, es nuestro soporte y adicional el que tenemos que pasar a revisoría fiscal. Entonces aquí nos va a traer como una carátula, los formularios tanto en inglés como en español, las cifras contables, donde se relacionan los ajustes, ¿sí? Esto es cifras contables y fiscales, la conciliación de la renta, un resumen de todos los ajustes que afectan tanto la renta líquida como el patrimonio. Si hubo reclasificaciones, nos mencionan en qué cuenta están las reclasificaciones. Acá está finalmente el análisis de variaciones, parámetros, datos iniciales, prácticamente el resumen o la consolidación de todos los anexos que ya hayamos previamente diligenciado nos va a aparecer acá. No sé si tengas algo por complementar, Gerson. No, digamos, para poder identificar como los ajustes y demás, en conciliación de renta líquida, pues te aparecerá como los conceptos que dejaste y el motivo de ajuste como que mostrará de dónde viene el ajuste. Digamos, en el ajuste de pasivos estimados va a tener el concepto como movimiento de pasivos estimados y podrás identificar que se viene desde allá. Si como tal lo hiciste a través de una plantilla, pues podrías, en el motivo de ajuste te va a salir el comentario que dejaste en la plantilla. ¿Listo? Y en los renglones también hay un anexo de renglones en donde podrás identificar como los ajustes cuenta por cuenta, pero este es un anexo adicional que también se descarga a través de los entregables. Puede utilizar De y acuerdo. adjuntar anexos diferentes a lo que muestra el aplicativo. Se pueden adjuntar evidencias o anexos, no sé, de pronto quieres adjuntar el anexo que determinaron ustedes para los pasivos estimados o los soportes de los gastos, de los usos posteriores al cierre, entonces podrías adjuntarlos ahí como tal, como soporte. Eh, Que también nos preguntan algo sobre la provisión de cartera. Nos ah, dicen, ay, por ahí, sí, el anexo realiza los ajustes automáticos considerando las cuentas que informe. Sí, de entonces te acuerdo. eliminaría como lo contable y te incluiría lo fiscal. Acá nos dice Jaime Prieto, ¿qué pasa si no tengo un balance que puede ser definitivo para el cargo inicial? ¿Puedo cargar el balance en primera versión y luego actualizarlo? Sí, señor. Puedes cargar y si ya previamente habías hecho ajustes, pues se van a mantener, pero nuestra recomendación es ver si hay un ajuste que debe actualizarse para que lo hagas ya sea por ajuste masivo o por ajuste manual. Actualices el ajuste. Correcto. ¿La capacitación está grabada? Sí, señor, lo explicamos al comienzo. La capacitación estará grabada y una vez se cuente con esta, se les compartirá. Claudia, bueno, las hojas descargadas, ya viste que no tienen fórmulas, pero sí nos va a indicar qué ajuste se hizo. El anexo de cartera automáticamente. Listo. Creo que esas son las dudas que teníamos. No sé si alguien tenga una duda adicional. ¿Cuántas veces se puede subir el carguero balance? ¿Cuántas veces Pues, tú a lo revisar. requieres? Ujú. Listo, creo que terminamos a tiempo. Entonces, Así nuevamente, es. muchas gracias a ustedes por la participación.
como mencionamos, si tienen alguna inquietud, Creo que hay una pues inquietud adicional sobre los manuales, si serán compartidos o dónde los pueden descargar. los manuales, como mencionamos, el manual del paso a paso de los ajustes como principales, cada gerente que ustedes con el que estén haciendo la asignación les va a suministrar ese manual. Y con relación a la grabación, previamente el equipo de logístico de aquí de la firma nos hará llegar el link para descargar la capacitación. Y sí, la presentación, precisamente ese manual que les sugerimos lo soliciten al equipo como tal de igual. Listo, Estos manuales también nos pueden compartir la presentación del 25. Sí, en estos manuales está lo que hablamos del 25-16. correcto. Listo, entonces muchas gracias. Igualmente cualquier duda que tengan en el proceso de preparación del aplicativo, de demás, pues ya sí recomendamos que esas dudas se trasladen al equipo encargado que les está apoyando en la renta. Entonces cualquier duda, no duden en contactarlos a cada uno del equipo correspondiente que está cargado de cada cliente. Muchas gracias y esperamos saber que este espacio haya sido de mucho provecho. Gracias por la participación. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Gerson.